Saludos, mi nombre es Marisbel Roque, somos el equipo número 1 y le estaré dando una introducción al tema. Le estaremos hablando sobre la Ley 351, su estructura, los establecimientos de juego del azar aquí en la República Dominicana y cómo se ha ido expandiendo esta ley en las diferentes modificaciones que esta ha sufrido a través de los últimos años, es decir, toda su evolución. Cómo ha evolucionado en los últimos años aquí en la República Dominicana. Esta ley regula los juegos del azar, autoriza la expedición de la licencia y los establecimientos de las casas de los juegos del azar. Esto se creó el 7 de marzo del año 1967. Esta ley fue modificada en varias ocasiones, indicando así en sus artículos los procedimientos de la casa de juego y aquellos procedimientos que deben de dar los contribuyentes a la hora de presentar su declaración jurada y la licencia para dar aperturas a las casas de juego, indicando así todos los pasos que deben de seguir los mismos. Ahora bien, esta legislación indica que los juegos del azar son una forma de contribuir directamente al turismo. Los centros de juegos de apuesta son una actividad que generan muchos empleos, ingresos extras, mejoras y que contribuyen al mejoramiento social. Por esta razón, desde hace muchos años se le dio a la cancelación a todos los gobiernos del mundo para quitar las inhibiciones que tenían contra este sector, ya que vieron que tenían muchos ingresos extras de gran manera para la sociedad. Ahora bien, como esta ley nos habla sobre los juegos del azar, es necesario recalcar qué son los juegos del azar. Los juegos del azar no son aquellos que se ganan simplemente por así, no. Como su nombre lo tiene, son aleatoriamente. Es decir, no depende de la habilidad que tenga un jugador en el momento de su jugada, sino que depende, como su nombre lo dice, al azar. Ahora bien, dentro de sus diferentes presentaciones, tenemos aquí en la República Dominicana diferentes tipos de juego del azar, como son el póker, los dados, las tragamonedas, los casinos, entre otros. Ya mi compañera, a continuación le estará hablando sobre la estructura en nuestro país, cómo esta ley se ha ido estructurando en los diferentes últimos años. Mi nombre es Rosmeny de los Santos y continuaré con lo que es la estructura de la Ley 351/64. Mediante esta ley queda suprimida el impuesto establecido por el artículo 14 de la Ley número 351, modificada por la Ley número 65. La falta de pago de cualquiera de los impuestos creados por la presente ley dará lugar a la revocación de la licencia otorgada para operar casinos de juego en la forma prevista. Esta ley que se indica en el artículo anterior La comisión que se indica en el artículo anterior estará integrada por el secretario de Estado de Finanzas, quien presidirá el secretario del Estado de Interior y Policía, como el director general del Turismo y el director general de Rentas Internas. La Ley 351 fue reestructurada por los beneficios gravables, que será lo que resulte después de deducir el resultado neto de los juegos de mesa. En ninguno de estos casos se podrá admitir un total de gasto superior al 50% del resultado final del juego. Muy bien, yo, Irelis Ramos, les voy a compartir el cómo surgen los primeros juegos de azar. Para nadie es un secreto que todo tiene su historia. Los juegos del azar no son la excepción. Según lo que vamos leyendo y la historia, los historiadores han compilado informaciones veraces de que hay dos civilizaciones que traen a rastro los juegos del azar. Estas son las civilizaciones sumeria y la civilización asiria. Estas dos, según la historia, nos cuentan que estas personas utilizaban
un hueso, el cual se llama astrágalo, el hueso de animal específicamente, aunque el que ven en la imagen es de un humano, pero era de animal. Utilizaban este huesito, el cual tiene 4 lados, y lo lanzaban. Y a raíz de este ejercicio comenzó el azar. Pero posteriormente, esto estamos hablando de los años más o menos 2000, posteriormente para el 2600 antes de Cristo, los griegos perfeccionan esta parte y crean lo que hoy conocemos, lo que ya hoy conocemos como un dado de 6 caras. También es importante que conozcamos el camino que ha, o más bien la evolución que ha tenido esta ley durante al pasar del tiempo. Y es que los egipcios no solamente se dedicaron a, como les mencioné anteriormente, a hacer grandes estructuras y todo eso, sino que nos han aportado dentro del juego del azar y como primer elemento el dado. El que vemos en la imagen es uno de los que principalmente, inicialmente, se hizo. También tuvimos otro tipo de juego de azar, como son las luchas entre los gladiadores, también de justas y también de tiro de arco. La evolución de esta ley, que es la que tenemos en cuestión, ha tenido al pasar de los tiempos muchas modificaciones. Se las voy a resumir en el siguiente. La ley tuvo modificaciones en sus artículos, en su primera modificación, perdón, pocos días después de haber sido promulgada. Fue promulgada en el año 1964 y el 6 de agosto. Y días después, el 11 de agosto, pues fue modificada en su artículo 3. Posteriormente, fue modificada por la ley 605 en sus artículos 5, 9, 17 y 22. Luego tuvo otra modificación en el artículo solamente el 1, bajo la ley 102 del 6 de marzo del 1967, unos años después. Pero luego, para el 2006, presentó también modificaciones importantes que vamos a conocer más adelante en los artículos 11, 12, 14 y 18, bajo la ley 2906. Mi nombre es Francis. Continuaré con los artículos del 1 al 4 de dicha ley. Esta ley tiene como propósito principal contribuir al fomento del turismo mediante la autorización de ciertos juegos de azar, según se muestran en los sitios de diversión de los grandes lugares turísticos. Dicha ley autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar licencias para el establecimiento de las salas de juegos en hoteles de primera categoría. Los establecimientos que sean considerados de primera categoría de atracción y promoción turística, aun cuando no estén instalados en establecimientos hoteleros, podrán continuar operando de acuerdo a lo que disponga la ley y al pago de las obligaciones fiscales. Para la operación de los establecimientos destinados a los juegos de azar, que se autoricen conforme a esta ley, se tomará en cuenta su ubicación, instalaciones y capital invertido, con la inspección personalmente de la comisión encargada para verificar que puedan clasificarse como de primera categoría si cumple con las características. Esas características tienen una comisión encargada. Los requisitos para solicitud de destinados a juegos de azar deberán ser dirigidos por el secretario de Finanzas como las siguientes informaciones. Es decir, indicación de la naturaleza de los juegos de azar que se deseen instalar y sus funcionamientos, condiciones de admisión a las salas de juego, máximo de apuestas que se administrarán, que se admitirán, así como cualquier otro detalle descriptivo de los juegos, hora de apertura y cierre. Hasta aquí con mi parte.
Hola, mi nombre es Ana Rosario y yo estaré explicándole los artículos desde el 5 hasta el 8 de la Ley 351-64. El artículo 5 establece que las solicitudes de expedición de dicha ley serán analizadas por la comisión designada para estos fines. Quien la conforma, el secretario de Estado de Finanzas, el secretario de Interior y Policía, el director general de Impuestos Internos y el director de Turismo. Una vez que esta comisión haya analizado toda la documentación depositada por la entidad que está solicitando la licencia, estos autorizan al secretario de Estado a poner un extracto de la solicitud en un periódico de curso nacional. Una vez hayan pasado 10 días a partir de la publicación de este extracto de solicitud, cualquier entidad o persona física que se vea afectado por el otorgamiento de esta licencia debe de dirigirse al secretario de Estado de Finanzas para presentar su denuncia. Dentro de los requisitos para hacer la publicación en el periódico nacional, la entidad debe de depositar una comunicación timbrada y sellada por la sociedad y la persona que los representa, dirigida al Ministerio de Hacienda, al presidente de la Comisión de Casinos, vía director de casinos y juego de azar. Esta comunicación debe de tener un cheque certificado a favor del Ministerio de Hacienda con el monto para los gastos de publicidad de los 3 días en el periódico, al igual que una copia de este cheque. Y aparte de esta documentación, deben depositar una certificación emitida por DGI donde certifique que la entidad se encuentra al día con todos sus impuestos. El artículo 6 establece que la comisión, luego de transcurrido el periodo de tiempo de la publicación, se reunirá en instancias del secretario de Finanzas para evaluar finalmente la solicitud, hacer recomendaciones y enviar al Poder Ejecutivo, quien es que al final decide si la licencia será otorgada o no. Luego que el Poder Ejecutivo analiza la solicitud, esta vuelve a manos del secretario de Finanzas, quien es que finalmente emite la solicitud, emite la licencia para el establecimiento del juego de azar. Es importante, y esto lo dice en el artículo 8 de la ley, que una vez un establecimiento se le haya otorgado la solicitud, estos no pueden hacer ningún tipo de publicidad, es decir, no se pueden ofrecer al público a nivel nacional. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Solano. Estaré hablando del artículo 9 al 12. El artículo 9, tanto la ley 351 como la ley que la modifica, hacen referencia a los establecimientos para la operación de los juegos de azar, que están bajo la supervigilancia de la Dirección General de Turismo. La diferencia está que la ley 605, que la modifica, sugiere que en dado caso puedan solicitar asistencia a la Policía Nacional. Estos establecimientos están clasificados según su importancia. El artículo 10, este artículo no ha sido modificado, nos indica que los beneficiarios de la licencia publicarán en un periódico de circulación nacional un extracto de concesión con copia de los establecimientos autorizados para los juegos. Para esta publicación, tanto los arrendatarios como los administradores deben cumplir con requisitos exigidos por la ley de este mismo artículo. El artículo 11 de la ley 351, modificada por la ley 2906, ambas leyes nos indican que todos los casinos de juego autorizados tendrán en la administración responsable los nombres, profesión, domicilio y documento de identidad de su integrante. Pero la diferencia está de que la ley 351, los integrantes deben de estar declarados
inscritos en los registros de comisión de casinos, los cuales están integrados por 4 grandes cargos, el presidente y tres directores, un ejecutivo y otros 2 dedicados al área de operación y licencia. Mientras que la ley 2906 establece que sean declarados en la Secretaría de Estado Interior y Policía. Los miembros de esta administración no podrán ser sustituidos ni transferir la licencia sin aprobación del Poder Ejecutivo. Está el artículo 12 de la ley 351, lo cual está modificado por la ley 2906. Nos habla de la licencia otorgada y vigente, en la cual pueden ser modificadas de manera temporal por el Poder Ejecutivo por motivo de un orden público o por violación o incumplimiento grave a los requisitos y obligaciones que impone la presente ley. Pues la ley 2906, que es la que la modifica, hace referencia a que en ningún caso la licencia o autorización podrán dar derecho a indemnización para la ley 351 admite dicha información. Hola, mi nombre es Lisbeth Mendoza y le estaré hablando del artículo del 13 al 16. Como sabemos, toda ley tiene restricciones. En este artículo 13 se establece que queda establecido la restricción de entrada de los menores de edad a la sala de juego que estén destinadas a la operación de juegos de azar. Sabemos que existe un código penal para los menores de edad. Entonces, por tal motivo, no pueden estar en las salas de juego de azar, solo los adultos. El artículo 12. Este artículo ha sido modificado durante las modificaciones que ha tenido la ley. En una de las modificaciones que tuvo la ley, establecía que los impuestos que tenía que pagar donde existían mesas de juegos de azar era un impuesto de 2,000 pesos que no podía ser mayor al 6% de los ingresos brutos del establecimiento. Luego tuvo otra modificación en el cual ya se rige un pago por la localización en que se encontraran las mesas de juegos de azar. Como podemos ver aquí en este cuadro ilustrativo, vemos cuánto pagaba la provincia de Santo Domingo y demás. Aquí vemos que actualmente el impuesto a pagar sobre casinos de juego es este que vemos aquí en el cuadro, y también tenemos un impuesto para los máquinas tragamonedas. Este es el monto actual al año 2022. El artículo 15 establece que antes de entrar en vigencia, el establecimiento debe pagar una fianza que está prescrita en el artículo 3, que no excederá el 20%. Y el artículo 16 establece que los ingresos que recaude el establecimiento de juego de azar, 10% estará destinado al lugar donde se encuentren dichas mesas de juego, y el otro 90% se va a especializar en la ley del gasto público. Bueno, mi nombre es Evelyn Reyes y yo continuaré hablando del artículo número 17, hasta el artículo número 22. El artículo número 17 nos dice que queda a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos, como también del Ministerio de Turismo, hacer cumplir las disposiciones dispuestas en esta ley. En caso de que sea necesario, se solicitará la presencia de la Policía Nacional, pero también el Ministerio de Hacienda podrá
designar a un inspector para los mismos fines, o sea, para hacer cumplir la misma ley. El artículo número 18, las personas físicas o morales que sean hallado culpable de violar los requisitos dispuestos en esta ley, será multado con una sanción de 10 a 1,000 pesos y con cárcel de 1 mes a 12 meses. En ciertos casos serán puestas las dos penas a la vez. En el artículo número 19 nos dice que queda en vigor el artículo 410 del Código Procesal Penal en los casos que no se hayan presentado en esta ley. Este artículo nos dice que se prohíbe toda clase de juego de azar, salvo los casos dispuestos por esta ley. Paso. En el artículo número 20, el Poder Ejecutivo podrá dictar los reglamentos que juzgue necesarios para la ejecución de la misma ley. La presente ley deroga y sustituye la ley número 203 del 23 de diciembre de 1939, así como la ley número 5420 del 11 de noviembre de 1960. La ley 5520 del 9 de abril de 1961, así como el decreto número 6273 de la fecha 8 de diciembre de 1960, así como cualquier otra disposición legal que le sea contraria. El artículo número 22 es un artículo transitorio que nos dice que las personas físicas o morales que actualmente estén autorizados para la operación de establecimiento de juegos de apuestas y que deseen continuar con dicha operación deberán solicitar una instancia a la comisión creada por esta ley y solicitar la licencia correspondiente. Gracias. Buenas, mi nombre es Félix Ogando. Yo estaré hablando acerca de las modificaciones que ha tenido la ley 351-64. Dentro de ellas están la ley 405-69, 2498, 2906 y 139-11. Destaquemos que la 2498 establece el pago de impuestos sobre la renta a la operación de los casinos de juegos que estén legalmente establecidos, basado en el número de mesas en operaciones, las cuales serán ajustadas trimestralmente. La ley 405-69, esta es una reestructura que sufre la ley 351-64, y esta indica un impuesto único de un 20% sobre los beneficios anuales que obtengan los casinos de juegos. Estos serán pagaderos mensualmente y estará a cargo del dueño, gerente o persona que los represente, y deberá ser hecho efectivo dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a que corresponda el pago de acuerdo a las liquidaciones que realicen los oficiales de rentas internas. Otra de las leyes que sufrió, que se modificó, fue la 2906. Esta entra en vigor en el 2006 hasta mayo del 2011, y establece que las mesas localizadas que se encuentren en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, las mesas de entre 1 a 15 mesas con un monto igual a de entre 16 a 35, y sucesivamente. Las mesas localizadas en la provincia de Santiago de los Caballeros, de Puerto Plata, de la Altagracia y de la Romana tendrán un monto muy inferior a la del Distrito Nacional y la de la provincia de Santo Domingo. Y las que se encuentren en San Pedro de Macorís, en Andrés Boca Chica o en algunas partes turísticas menos desarrolladas, estas tendrán un impuesto menor a las de Santiago y a la del distrito.
¿Qué pasa? Que para junio del 2011 entra entonces la modificación que es la ley 139-11 y este establece que por mesa se cobra, no importa su localización, un monto en específico. Dígase que va a pagar lo mismo, tanto el Distrito Nacional, la provincia de Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, como Santiago y Puerto Plata, van a pagar lo mismo. Hasta que ha sido mi parte. Mi nombre es Betsaida García y les voy a estar hablando de la declaración jurada y pago de impuestos sobre casinos de juegos, que es el IJ01. Este formulario anteriormente no, en nuestro país no estaba estipulado lo que era un monto fijo por todos los casinos, sino más bien que estaba dividido en provincias, como dijo mi compañero anteriormente. Pero ahora existe una escala definitiva de acuerdo a las cantidades de mesas, las cuales varían según su número. Como pueden observar en este formulario, comienza con lo que es los datos generales del contribuyente, dígase RNC en caso de que el contribuyente tenga RNC o cédula. También el nombre de la razón social, así como también los teléfonos, el tipo de declaración, que en este caso es una declaración normal, ya en otro caso serían otros tipos de declaraciones. En las cantidades de mesa de casinos, para llenar esta sección solamente debemos de colocar el total de mesas, como por ejemplo, si tenemos en nuestro casino un total de 20 mesas, colocamos esta cantidad en la casilla número 1 e inmediatamente desplegará lo que son las cantidades de acuerdo a los renglones, si pertenece X cantidad de mesa de 1 a 15 mesas o de 16 a 35 o de 36 en adelante. En este caso entrarían en el renglón de las que son 15 de 1 a 15 mesas, perdón, y de 16 a 35. Entonces, esto nos daría lo que es el impuesto a pagar. No obstante, antes del impuesto a pagar tenemos lo que es el monto adicional del 30%, que anteriormente no estaba estipulado en la ley, pero en la actualidad se debe pagar un 30% adicional del total del impuesto a pagar. Dentro del formulario también tenemos en la casilla número 8 lo que es el saldo a favor anterior, que esto significa que si tenemos un saldo a favor del mes anterior podemos colocarlo y esto bajaría lo que es nuestro impuesto a pagar. También tenemos en la casilla número 9, la casilla número 10, los pagos computables a cuenta, que son aquellos que, por ejemplo, si yo quiero declarar que en un mes voy a pagar 500,000 pesos y no me voy a pasar de ahí, yo realizo ese pago e inmediatamente se me rebaja de lo que es mi impuesto a pagar. También tenemos en la casilla número 13 los recargos, los cuales tratan sobre el 10% del primer mes o fracción de mes. También en esa casilla se pone el 4% de lo que es el segundo mes o fracción de mes. Y tenemos también en la casilla número 14 lo que es el interés indemnizatorio, que es el 1.10% del impuesto a pagar. Entonces, en la casilla número 15 nos dará lo que es el total a pagar, ya con la sumatoria de lo que serían los recargos y el interés indemnizatorio. También, como podemos ver en la declaración, en la parte inferior, tenemos que colocar lo que es el nombre de la persona que está haciendo dicha declaración, la firma, y este impuesto se presenta los días 5 de cada mes y en caso de que el día 5 caiga fin de semana, se pasa para el día lunes. Hasta aquí nuestra exposición. Si tienen alguna duda,
¿Alguna pregunta? Estamos para servirles. Muchas gracias.